Unos crecieron aquí, otros vinieron desde lejos para ayudar al equipo. Y otros, pues, mejor que ni hubiesen pasado por aquí. Muchos han sido los jugadores que a lo largo de la historia real han jugado en nuestro equipo. Pero ¿dónde están ahora? ¿Qué pasó con ellos cuando abandonaron la Real Sociedad? Pues hoy sabréis la historia de 3 jugadores que pasaron por nuestro equipo en el segundo episodio de ¿Qué fue de? Empezamos. En el primer episodio de ¿Qué fue de?, que os dejaré aquí arriba si no lo habéis visto, hablamos de 3 jugadores. El primero, Fabio Felicio, el segundo, Carlos Bueno y el tercero, Héctor Hernández. Y además tuvimos un jugador oculto que os di pistas para que pusierais en los comentarios, que muchos acertasteis, como estáis viendo por aquí. Savio Bortolini era el jugador oculto y en el episodio de hoy de nuevo volveremos a tener otro jugador oculto. Al final del vídeo os daré las pistas y como la otra vez tendréis que adivinarlo por los comentarios. Pero bueno, volviendo a los jugadores de los que sí vamos a hablar, vamos a empezar como la otra vez en orden cronológico de llegada al club. El primero de ellos, hablamos de un hombre que fue parte de uno de los momentos más felices de la historia reciente de la Real Sociedad. Central argentino, aunque con apellido alemán, y un Kaiser de la defensa. Hablamos de Gabriel Schürrer, que nació en Rafaela, Santa Fe, debutó en el equipo de su ciudad natal, el Atlético San Rafaela, antes de poner rumbo a Lanús. De ahí viajó a España, fichó por el Deportivo de La Coruña en 1998 y con el Depor fue campeón de liga. Fue parte del equipo del Depor que lo rompió todo y ganó la liga, se clasificó a Champions League, pero no siguiendo contando para Savo Irureta, que es con el entrenador con el que jugaba en el Depor, tuvo que ser traspasado a la Unión Deportiva Las Palmas, donde jugaría las 2 temporadas siguientes, la 2000-2001 y la 2001-2002, y en el verano de 2002, Gabriel Schürrer llega a San Sebastián. Con la Real, en el gran año 2002-2003 del subcampeonato liguero, jugó 23 partidos, fue titular sobre todo en el último tramo importante de la temporada y fue muy importante para la consecución de la casi liga que gana la Real aquel año. Se clasificó a Champions League de nuevo y el año siguiente se ganó la titularidad absoluta, jugó 34 partidos, jugó prácticamente todos los encuentros de la Champions League y además metió un gol muy importante en Atenas ante Olympiacos que nos valió para sacar un empate y poder clasificarnos a los octavos de final de la Champions League. 2 temporadas estuvo Gabriel Schürrer en la Real Sociedad, donde metió 3 goles. Y en 2004, ya empezando la mala época en la que la Real no podía sostener a muchos jugadores, la directiva decidió no volver a contar con Gabriel Schürrer. ¿Y sabéis a dónde partió una vez terminada su época en la Real? Precisamente a Olympiacos, al equipo al que le había metido el gol y le había dejado fuera de la Champions League hace unos meses atrás. Fichó por el Olympiacos y viajó hasta Atenas para jugar 2 temporadas. En la primera volvió a jugar Champions League y ese año, en la 2004-2005, consiguió el doblete con Olympiacos Piraeus. Aguantó una temporada más, la 2005-2006, donde fue perdiendo protagonismo, y en la 2006-2007, en el verano de 2006, Schürrer viajó a Málaga, donde jugaría su última temporada como jugador, porque Schürrer ha seguido vinculado al fútbol una vez su retirada en 2007, después de apenas jugar con el Málaga, colgó las botas, decidió sacarse el título de entrenador y empezar su época como míster. Empezó en Lanús, en uno de los primeros equipos donde jugó como jugador. Empezó desde las categorías inferiores hasta en 2010 llegar al primer equipo y realizó 2 magníficas temporadas a los mandos de Lanús. Se clasificó a la Copa Sudamericana, se clasificó a la Copa Libertadores y quedó segundo con Lanús en la Liga Argentina. No solo eso, que además mandó a River Plate al playoff, que después se convertiría en su descenso a segunda división. Con Lanús lo petó, pero después no ha llegado a sentarse en ninguno de los equipos donde ha entrenado. Entrenó por ejemplo a Argentinos Juniors y al Club Deportivo Cuenca, pero ninguno de ellos llegó a sentarse y desde 2017 no entrena en ningún equipo. El segundo jugador fue modelado
en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Natural de Andoain, centrocampista aguerrido de los buenos, Jon Gastañaga. De la Real desde infantiles ha pasado por todas las categorías inferiores de la Real Sociedad. Fue campeón de Europa sub-17 con la selección española en 2007. Proyectaba muchísimo, parecía que iba a ser uno de esos centrocampistas de futuro, uno de tantos que salen de Zubieta, pero no terminaba de arrancar, no terminaba de convencer a sus entrenadores. De hecho tardó mucho en debutar, debutó en la 2013-2014, si decimos que en 2007 ya está en la sub-17, debutó con 23-24 añitos en un partido ante el Getafe. De hecho debutó en la 13-14 debido a que Iyarra se acababa de ir al Real Madrid y Esteban Granero, el fichaje para revertir la marcha de Iyarra, se lesionó a las primeras de cambio. Debutó Gastañaga, apenas jugó partidos ese año, y en la 14-15, donde se presuponía que iba a jugar más, tampoco jugó, y a mitad de temporada fue cedido a la Ponferradina, donde terminaría la temporada en un año en que la Ponferradina casi se mete a playoff y donde Gastañaga sí que pudo disputar minutos. De la Ponferradina pasó al Numancia en la 15-16 y allí jugó su mejor temporada hasta el momento. Fue titular prácticamente durante todo el año, jugó 34 partidos con el Numancia, fue clave para que el equipo soriano se quedara en segunda división sin pasar apuros, y le valió para que la Real ejecutara su renovación de 2 años, le subiera al primer equipo porque aún tenía ficha del filial y apostaran por él para ser un jugador importante en la temporada 16-17 que venía al año siguiente y de la cual se esperaba mucho. Pues bien, en la temporada 16-17 jugó 42 minutos. Eusebio decidió no contar con él, había vuelto Iyarra del Real Madrid, Zubeldia estaba dando sus primeros pasos en el centro del campo, Granero jugó gran parte de aquella temporada como titular. Vamos, que después de haber jugado tan poco, rescindió contrato de mutuo acuerdo con la Real y marchó al Nàstic de Tarragona, donde ya no volvería a ser el mismo. Jon Gastañaga no se volvió a encontrar. En Tarragona rescindió contrato con el Nàstic y viajó por media Europa para encontrar un equipo. Primero estuvo en Chipre, después ha estado en Rumanía y ahora este año, en el verano de 2021, ha vuelto a España para jugar en la Cultural y Deportiva Leonesa. Es donde está ahora mismo jugando, luchando por ascender, aunque la Cultural está en la media tabla de la primera RFF, en el grupo 1, y Gastañaga está siendo titular y por lo menos está pudiendo disfrutar de bastantes minutos. Y el tercer jugador, posiblemente uno de los jugadores que más ha desesperado a Anoeta en la historia de la Real Sociedad. Yo creo que ya sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando de McDonald Mariga, proveniente del Inter de Milán en la temporada 2011-2012. Empezó jugando en Suecia en la tercera división en 2005. Fue escalando equipos en la liga sueca hasta llegar a primera división. Le valió una buena temporada 2005-2006 para fichar por el Parma, donde jugaría de 2007 a 2010. 3 años donde fue titular en la Serie B. Ya era un Parma, no era el que habíamos visto a principios del siglo XXI, con Cannavaro y tal, ya el Parma ya estaba donde está ahora mismo, que es en la Serie B. Lo hizo muy bien Mariga en el Parma y en 2009, a finales de 2009, ficha por el Inter de Milán de José Mourinho. En ese Inter juega, no es protagonista, pero sí participa en un equipo que ganó la Copa de Italia, que ganó el Scudetto y que ganó la Champions. Hizo el triplete Mariga, volvió a ser partícipe del equipo al año siguiente, donde jugaron el Mundialito de Clubes, donde jugaron la Supercopa de Europa. Y para la temporada 2011-2012, después de haber contado para Mourinho, que ya se había ido al Real Madrid, no pueden mantenerle debido a que el Inter de Milán superaba todos los puestos de extracomunitarios después de haber fichado a un tal Philippe Coutinho. Tuvieron que cederle y le cedieron a este equipo que ves aquí, que es el nuestro, que es la Real Sociedad. Vino como una buena cesión, vino a la vez que Carlos Vela para ser titular en el centro del campo. De hecho, empezó con Montanier titular todos los partidos de la primera vuelta y bueno, el resto es historia. Desesperó a Anoeta, es la desesperación personificada. Fue un horror, no daba 2 pases seguidos buenos, posiblemente la peor temporada de su historia. De hecho, la Real en diciembre lo mandó de vuelta a Milán, negoció el fin de la cesión, que creo que le costó dinero a la Real. Terminó en el último partido contra el Español, terminó abucheado. Para que os hagáis una idea, que para que termine un jugador de la Real abucheado, muy mal lo tienes que hacer. Mariga lo terminó y después de volver al Inter
su carrera fue de mal en peor. Fue cedido al Parma, no encontró su sitio, rescindió contrato con el Inter de Milán, se quedó sin equipo hasta 2017, donde fichó por el Oviedo, estuvo una temporada, apenas jugó con el Real Oviedo, con el equipo Carballón, y en 2017 McDonald Mariga decide colgar las botas. Lo irónico de todo esto es que Mariga, pese a todo, ha sido uno de los jugadores más laureados en la historia que han jugado en la Real Sociedad. Estos son los 3 jugadores del episodio de hoy, pero ¿cuál es el oculto? ¿Cuál es el de las pistas? Pues bien, os las voy a dar. Este jugador, que es zurdo, vino a la Real para ayudarle de salvarse a bajar a segunda división. Es nacido en Sudáfrica, pero nacionalizado en un país sudamericano, y solo jugó media temporada. Estas son las pistas. Yo creo que es fácil tirando a medio, pero bastante fácil. Os he dado alguna que otra clave y que seguro los más veteranos van a adivinarlo a la primera, con eso de que ayudó a la Real a salvarse él solo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. También podéis dejar por los comentarios si queréis que hablemos de algún otro jugador, si se os ocurre un que fue de, o queréis saber dónde acabó cierto jugador, podéis dejarlo por los comentarios, que como siempre os leeremos. Gracias por estar ahí, podéis suscribiros, darle like si no lo habéis hecho, y si lo habéis hecho, muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!